Seguridad del paciente presentado por Luz Melia Villabón, Angelica Montoya, Nora Liliana Cortés, Adriana Mireya Ramírez, Luz Eiti Palacios, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Objetivos: identificar y conocer la seguridad del paciente, conocer los factores de riesgo que estos pueden llegar a generar en la salud del ser humano, investigar qué prevenciones se pueden llegar a generar y qué riesgos pueden tener para la salud. Introducción. El siguiente trabajo se realizó con el fin de identificar y conocer los siguientes tipos de seguridad del paciente que se deben tener en cuenta y realizar al momento de prestarle la atención por parte del personal de salud y así ayudando a su integridad física tratando los siguientes temas: prevención de caídas, seguridad del paciente, prevención de caídas, riesgo de administración de medicamentos y riesgos radiológicos. Prevención de caídas en paciente hospitalizado. La OMS define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al individuo en contra de su voluntad. Objetivos: identificar a pacientes con riesgo de caída, aplicar medidas de prevención, evitar complicaciones secundarias, educar al paciente y a la familia, evaluar y mitigar el riesgo de caída. Factores asociados a las caídas: edad avanzada, condiciones crónicas, problemas de incontinencia urinaria, alteración cognitiva, uso de medicamentos psicoactivos, falta de comunicación en más del 60% de los casos, la falta de orientación y entrenamiento de los pacientes. Intervenciones de enfermería: disponer barandillas y apoyamanos visibles, disponer superficies del suelo antideslizante anticaídas, disponer una superficie antideslizante en la bañera o en la ducha, utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la cama si es necesario. Si es necesario, proporcionarle al paciente dependiente medio de solicitud de ayuda, como lo es el timbre o luz de llamada. Cuando el cuidador esté ausente, utilizar una alarma de cama que alerte al cuidador de que la persona sale de la cama. La escala de Morse es una herramienta rápida, simple y sencilla para evaluar el riesgo de caída de un paciente. El riesgo puede ser bajo, medio o alto. Factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores extrínsecos hacen referencia a las propiedades físicas y a la composición química del propio alimento: actividad de agua, pH, nutrientes, potencial de oxidación y estructura del producto alimentario. Factores extrínsecos: características del medio ambiente donde se almacena el alimento, como de la temperatura, la humedad y tensión de oxígeno. Conclusiones: la caída son eventos frecuentes en la población adulta. Sus consecuencias tienen gran repercusión no solo en el paciente, sino en el entorno, lo cual debe ser tomado en cuenta por los médicos. El lugar y la vía pública son los lugares donde más ocurre este evento. Las zonas donde más se afectan estos pacientes es la cadera, la mano, la cabeza, la cara y el hombro. El tobillo fueron las estructuras corporales más afectadas. Gracias. Riesgo radiológico, presentado por Angelica Montoya Torres, Administración en Salud, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué es la radiación? La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Tipos de radiación. Radiación no ionizante. No tienen la suficiente energía como para romper los enlaces que unen los átomos del medio que irradian. Ejemplo, tenemos las ondas de radio, la televisión, el microondas y la luz visible. Radiación ionizante. Tiene suficiente energía como para producir ionizaciones de los átomos del medio o materia que es irradiado. Van desde los rayos X hasta la radiación cósmica. Riesgos de la radiación. Tienen
la suficiente energía para dañar el ADN, causan cáncer, eritemas en la piel, malestar, abortos, malformaciones congénitas, esterilidad, caída del cabello, cataratas, hemorragias, muerte, leucemia y cáncer de pulmón. Factores de riesgo. El tipo de radiación, la dosis de radiación, cómo estuvo expuesto, a través de contacto de la piel, tragarla o respirarla, los rayos que pasaron por su cuerpo, dónde se concentró la radiación en su cuerpo y cuánto tiempo estuvo expuesto. ¿Qué tan sensible es su cuerpo a la radiación? Medidas de prevención. Disminuir el tiempo de exposición, utilizar la mínima cantidad de material radiactivo, incrementar el distanciamiento de la fuente, barreras de blindaje del plomo, prevenir posibles accidentes, señalización, protección personal, vigilancia radiológica y ambiental y personal, no comer, beber, fumar en algún lugar del trabajo. Biografía utilizada y muchas gracias por la atención. Prevención de riesgos de administración de medicamentos. Objetivos. Identificar los errores o fallas para mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. Analizar las buenas prácticas que favorecen a los individuos ante los riesgos y peligros en la administración de medicamentos. Desarrollar competencias frente a la investigación de la utilización de medicamentos. Fallas en la utilización de medicamentos. Los errores relacionados con el uso de medicamentos constituyen la principal causa de eventos adversos en los hospitales debido a que genera un número de lesiones que producen discapacidad o muerte. Las acciones inseguras más frecuentes son la administración errónea, el no identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios, no informar al paciente sobre el medicamento prescrito, no realizar el marcaje de los medicamentos de alto riesgo clínico, la compra de medicamentos que no cuentan con registro sanitario vigente del INVIMA, recepción por parte de la farmacia de medicamentos y dispositivos médicos defectuosos, la dispensación no correcta de los medicamentos, prescripción indicada del medicamento ordenado para el paciente. Esquema para el análisis causal. Con base al diagrama presentado sobre el modelo organizacional del Protocolo de Londres, se identifican los factores que dan lugar a la acción insegura y de ahí se fijan las barreras y defensas que pretenden evitar accidentes y mitigar las consecuencias de las fallas. Proceso de cumplimiento de los 10 correctos. Primero, el paciente correcto, vigilar el brazalete, el nombre completo y la historia clínica. Segundo, medicación correcta, revisar la prescripción médica, verificar la envoltura del medicamento. Tercero, dosis correcta, administrar la dosis correcta, comprobar muy bien la prescripción, el cálculo de dosis farmacológica. Cuarto, vía y rapidez de administración correcta, el tiempo de absorción y notificar los errores si se presentan. Quinto, hora correcta, el horario establecido, verificar el intervalo de tiempo y preparar la dosis con anticipación. Sexto, verificar la fecha de vencimiento del medicamento y comprobar el aspecto del mismo. Séptimo, informar la acción del medicamento y la razón por la cual se administra. Octavo, comprobar que el paciente no esté recibiendo ningún medicamento ajeno al prescrito. Noveno, indagar sobre posibles alergias a medicamentos. Décimo, preparar, administrar y registrar el medicamento. Conclusiones. Los medicamentos son una respuesta de los sistemas de salud frente a las necesidades de los usuarios que acuden a estos centros en búsqueda de atención, pero que en ciertos casos se han presentado problemas relacionados con el inadecuado uso o administración errónea de la medicación. Es por esa razón que se deben crear mecanismos y estrategias de solución que permitan mejorar la atención en estos establecimientos, que están diseñados para atender a pacientes y contrarrestar las enfermedades. Debe existir un sistema de dispensación
distribución y uso de medicamentos efectivo y seguro para así prestar un buen servicio a las personas y que estos reciban su dosis correcta. Bibliografía. Muchas gracias. La seguridad del paciente se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Esto implica la evaluación permanente de los riesgos asociados a la atención en salud para diseñar e implementar las barreras de seguridad necesarias. Procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud. El índice de atención insegura es un acontecimiento o una circunstancia que puede alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o de un evento adverso. El evento adverso es el resultado de una atención en salud de manera no intencional que produce un daño. El evento adverso prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponible en un momento determinado. Cuando hablamos de prevención de caídas, tenemos factores de riesgo extrínsecos o ambientales, que son los que están relacionados con el ambiente de la persona o su interacción con el entorno. En cuanto a los factores intrínsecos o personales, son los que están relacionados con la condición o el comportamiento de la persona. Las recomendaciones generales es solicitar ayuda al personal de enfermería, mantener las barandas de la cama elevadas, utilizar calzado antideslizante, utilizar el timbre en caso de emergencia y tener en cuenta que los pacientes adultos, niños o en condición de discapacidad deben permanecer en compañía de un adulto responsable. En cuanto al riesgo de la administración de medicamentos, tenemos que en el hospital estamos expuestos a más de una condición posiblemente por una mala administración o los riesgos de los efectos adversos. Para esto hay recomendaciones muy importantes como informar al médico sobre un medicamento que se tome incluyendo los homeopáticos. Evitar los medicamentos que no sean formulados por el médico durante su estadía en el hospital. En caso de reacción alérgica, informar inmediatamente al personal de salud y la enfermera debe obligatoriamente, esto por ética profesional, de informarle al paciente el nombre del medicamento que le va a aplicar, las posibles reacciones alérgicas y sobre todo la dosis que se le va a administrar, ya que el paciente tiene todo el derecho a saber el procedimiento que se le está haciendo. En cuanto a las úlceras por presión, tenemos que son áreas
son heridas que se forman por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Comúnmente se forman donde los huesos están más cerca de la piel, como los tobillos, los talones y las caderas. El riesgo es mayor si está recluido en la cama. Y estas pueden causar infecciones graves, algunas las pueden comprometer con la vida. Dentro de las zonas de formación de presión, tenemos las que se hacen en el decúbito dorsal, talones, sacro, codos, omoplato y cabeza. En el decúbito lateral se pueden formar en el maleolo, en los condilos y en el tocante. Y en los decúbito prono se pueden formar en los dedos, en las rodillas y en los genitales. ¿Qué recomendaciones o medidas de prevención debemos tener? Que se debe cambiar al paciente cada 2 horas, secar la piel muy bien, sobre todo hacer énfasis en los pliegues y zonas cerradas donde no ingresa el aire, hidratar la piel constantemente, no utilizar productos irritantes o que contengan alcohol, cambiar constantemente el pañal y no realizar masajes en zonas enrojecidas y sobre todo estimular al paciente al ejercicio. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Estudiante Claudia Patricia Cristancho, presentada Lucía Palacio, número de grupo 151057-1-2019. Vamos a hablar sobre las prevenciones de infecciones intrahospitalarias. En este encontramos tres fuentes, que sería el reservorio, el hueco sudestable y la vía de transmisión. Las infecciones intrahospitalarias, estas son conocidas como infecciones nosocomiales. Estas infecciones son recurrentes y contagiosas en centros hospitalarios o en alguna prestadora de salud. El control. Para hacer un adecuado control se debe tener unos estándares sanitarios adecuados con la debida y rigurosa limpieza del personal de aseo para que esto coordine y garantice a médicos, enfermeras, pacientes, personal administrativo y personal que se dedican a estas labores en general un buen uso. Vulnerabilidad de los pacientes. La importancia para los pacientes que influyen en la posibilidad de controlar las infecciones comprenden de la edad, el estado de la inmunidad, intervenciones y terapias. Eso más que todo ataca a la infancia y al personal de tercera edad. Los factores más frecuentes de la infección, estamos hablando del agente microbiano, que es la hospitalización del microorganismo, y ambientales, que son los establecimientos de atención donde encontramos esas infecciones más comunes. Estrategias preventivas. Distanciar al paciente de focos de contagio, recopilar los datos análisis de las características hospitalarias, refuerzo de los profesionales y el personal sanitario, mantener la adecuada rotación del personal sanitario y en ello se debe tener conocimiento de su labor. El manejo adecuado de residuos en los hospitales es muy importante. En este encontramos el verde, objetos ordinarios, el rojo, residuos biológicos, el gris, los reciclajes, el blanco, los vidrio reciclaje, en el crema, residuos vegetales, aunque no encontramos el hecho. El preventivo. En este encontramos medidas generales y específicas. En esta hablamos sobre la infección intrahospitalaria. Según el tratamiento sería empírico, según el caso y específico. Los tratamientos. Estas infecciones intrahospitalarias se hacen en base a los microorganismos, que estas se hacen a través de pruebas de laboratorio como de sangre, orina, la biopsia y la citología en común. Conclusiones. En las infecciones intrahospitalarias se puede agravar con estrategias del paciente como aumento de mortalidad. Está mejor tener centros adecuados, ya que aumenta el costo y es importante controlar enfermedades que tiene el paciente y darle una pronta recuperación a través de los antibióticos y una constante vigilancia. Muchísimas gracias por tu atención.